en instalaciones y eventos deportivos. Tenemos la suerte de contar con unos grandes profesionales que nos acompañan hoy de distintos ámbitos y áreas, ¿no? Nos acompaña en primer lugar por aquí, por empezar, con Alicia Garrido. Bueno, pues todos los del mundo del golf, los que participamos, sabemos quién es Alicia, organizadora de grandes torneos de profesionales, o sea, responsable del Ladies European Tour para España, y además como hito pues ha traído la competición femenina más importante del mundo del golf que se ha hecho aquí nunca, que es la Solheim, con un impacto mundial, porque ya no fue exclusivamente nacional, sino mundial, ¿no? Luego también, muchas gracias Alicia por venir, nos acompaña Rocío Torres, Aupa Leti. Bueno, pues responsable de sostenibilidad del Atlético de Madrid. ¿Qué os voy a decir? Bueno, pues tenemos la suerte que nos van a contar desde dentro de un club cómo gestionan todos los detalles de la sostenibilidad. O sea, que es un referente claro de lo bien que se están haciendo las cosas en el mundo del fútbol. A colación también viene David Bausaulí, director de sostenibilidad de la Liga. Ya esto ya sí que es, pasamos un escalón más, todo lo que engloba, toda la gobernabilidad, todo el tema social, todos los impactos. Muchísimas gracias, David. Y bueno, y luego pues la suerte también de contar con Javier Guillén. Javier Guillén es director general de la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta. Javier, millones de gracias por venir, porque hacéis también un mega evento, una referencia dentro de todo lo que somos los deportistas de televisión. Nos difundís un magnífico espectáculo y todo además lo que conlleva, todo el impacto que generéis alrededor de todo el territorio nacional. De verdad que millones de gracias por hacer tan grandes eventos y sin más, bueno, pues os voy a pasar a vosotros. Bueno, pues os vais a hacer una exposición cada uno de vosotros de vuestra temática, ¿no? Y luego, bueno, pues interactuamos, nos contáis experiencias y daros las gracias. Muchas gracias, A ti. Bueno, pues creo que empiezo yo, ¿no? Me han dicho que voy a empezar yo. Bueno, simplemente lo primero, dar las gracias por contar conmigo para estas jornadas. Me pidieron que me presentara, aunque ya lo ha hecho Fernando, pero para los que no seáis del mundo del golf, yo pertenezco a la dirección de Deporte y Business, que es una empresa que se dedica desde hace casi 30 años a organizar eventos deportivos. Estamos muy especializados en el golf y más concretamente en el golf profesional femenino. O sea que, como yo siempre digo, estamos en el nicho del nicho, ¿no? Y bueno, me pidieron también que, puesto que conseguimos traer la Solheim Cup a España en 2023, que hablara un poquito de todo ese proyecto sostenible que se realizó durante la Solheim Cup. Así que, bueno, voy a intentar ser muy breve. He hecho una presentación muy fácil de seguir porque he pensado que a estas alturas ya, tercera jornada, lo sabéis todo sobre sostenibilidad, yo no os voy a enseñar nada, con lo cual os voy a contar un poquito, bueno, cosas que hemos hecho, que os pueden surgir ideas y luego os hablaré un poquito del nuevo marco legal que hay en el mundo de los eventos. Así que, bueno, como introducción, esto casi me lo voy a saltar porque ya todos sabéis, yo indagando un poquito sobre la percepción que se tiene sobre el golf y la sostenibilidad, me he dado cuenta de que si uno no está metido en el mundo del golf, pues puede llegar a pensar que el golf no es del todo sostenible. Y sin embargo, los que estamos en el mundo del golf sabemos que como deporte creo que somos el más concienciado y el más sostenible que hay, y especialmente en España, ¿no? Porque en España tenemos, pues, a nivel de reducción de agua somos creo que los número 1, a nivel de gestión de residuos también hay unos proyectos en muchos de los clubs en España que son maravillosos, lo que hacen con el césped segado, por ejemplo, que consiguen hacer abonos y demás, y luego, pues, a nivel medioambiental, pues creo que de todos es conocido todos esos proyectos de, bueno, pues de anidamiento de aves, de que la fauna y la flora local pues pueda convivir con el campo de golf, y de hecho son auténticos oasis muchas veces los campos de golf, ¿no? Así que realmente esa es la parte medioambiental que creo que los que sois de campos de golf lo tenéis totalmente de la mano y sabéis mucho más que yo, pero luego nosotros desde el punto de vista de los eventos, pues hay otros dos aspectos de la sostenibilidad que creo que son casi más importantes, que son la sostenibilidad económica y la social, porque realmente esas son las tres patas que tienen que ver en la sostenibilidad de un evento. Así que, bueno, os voy a contar un poquito
bueno, no os voy a contar la estrategia al detalle porque serían horas, pero os voy a contar un poquito aspectos de la Solheim Cup que intentamos que fuera sostenible al 200%, por muchos motivos, porque bueno, el tema de las 3 Rs pues va de la mano un poco de la sede del evento, ¿no? Nosotros, la sostenibilidad medioambiental de los eventos va de la mano siempre de la sede que uno escoge. Y afortunadamente pues nosotros escogimos Finca Cortesín, que es uno de los campos paradigma de la sostenibilidad en España. Entonces, bueno, pues a nivel medioambiental, como digo, de alguna manera nos venía dado. Es verdad que Finca Cortesín también pues hizo un esfuerzo especial y bueno, pues consiguió el certificado de la Geo Foundation en su compromiso constante con la sostenibilidad. También teníamos un patrocinador, que es Acosol, que es la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que bueno, pues aboga por ese agua regenerada, que en el caso de Finca Cortesín riegan al 100% con agua regenerada. Esto es algo bueno, que creo que hay que sacar pecho y comunicarlo muy bien, porque creo que quizás en el golf lo que nos falta es comunicar, comunicar y comunicar, y que todo el mundo sepa que somos el deporte más sostenible, diría, de todos los que hay, ¿no? Los que no sois del golf igual opináis diferente, ¿eh? No, pero estamos aprendiendo mucho, ¿eh? O sea, nos estás poniendo las metas muy altas. Bueno, entonces, pues a nivel de vehículos eléctricos, pues no solamente la flota de vehículos era eléctrica, sino que también los vehículos, las máquinas que se utilizaron para la siega, pues muchas de ellas eran eléctricas. Hubo una parte de concienciación social muy importante. Teníamos una especie de barro y todos los espectadores podían acercarse a hacer su super semilla con esas bolas de barro que hacían. Luego se plantaron en la finca de la Almoraima y se creó el bosque de la Solheim, ¿no? Esto era una manera de que el público también tuviera esa concienciación y entendiera que el evento estaba trabajando por la sostenibilidad medioambiental, entre otras. Por supuesto, todos los patrocinadores y colaboradores formaron parte de esta estrategia de sostenibilidad. Solán de Cabras es una de ellas, pues se hizo mucho hincapié en el reciclaje, en la gestión de residuos y demás. Gastronomía local, esto es un tema que pasa un poco desapercibido, pero el hecho de que no solo los proveedores sean locales, sino que se ofrezca gastronomía de la zona, que todo el que vaya, más del 50% de los espectadores en la Solheim Cup eran extranjeros, pues pudieron entender cómo se come en Andalucía, ¿no? Que era donde teníamos la Solheim Cup. Luego, a nivel social, también hicimos un acercamiento a toda la sociedad, hicimos muchos eventos fuera del campo de golf, en la calle, para hacer partícipe a toda la sociedad. Nuestra idea era que todo español se sintiera orgulloso de que la Solheim Cup venía a España. Y entonces, bueno, este es uno de los actos que se hicieron con motivo de las celebraciones del One Year to Go, que juntamos a 365 niños en Puerto Banús para dar un golpe al unísono y bueno, pues formar parte también del evento que venía. Es un evento también que tiene un pre-evento junior para jugadoras sub-18, con lo cual esto también forma parte de la sostenibilidad del evento, es decir, no solamente piensa en las figuras actuales, sino que ayuda a la juventud a, bueno, pues a tener esa motivación y a medirse las fuerzas con el otro equipo, ¿no? Creo que esto es una parte muy bonita que tiene la Solheim, por no decir que por el hecho de ser deporte femenino ya estamos hablando de una búsqueda de igualdad social que ya per se es evento sostenible. Bueno, tengo que decir que yo hablo de toda la sostenibilidad del evento y en el fondo, os voy a ser sincera, yo pienso que los eventos, imagino que estaréis de acuerdo conmigo, per se un evento no puede ser sostenible porque implica muchísimo desplazamiento y al final, aunque a nivel económico y social tiene mucha sostenibilidad detrás, realmente a nivel de huella de carbono pues es imposible que un evento sea sostenible. Eso parto de esa base y bueno, aquí estoy echando piedras contra mi propio tejado, pero vaya, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros a pesar de eso lo que intentamos, pues por ejemplo, un tema que nos costó mucho porque todos hablamos de la sostenibilidad y queremos comunicar que somos sostenibles, pero luego a la hora de decir, venga, pues la carpa es abierta y no tiene aire acondicionado. ¡Ay! ¿Seguro? Que el 20 de septiembre en la Costa del Sol puede hacer mucho calor y nos podemos asfixiar, ya, pero si ponemos aire acondicionado, es que al final la huella de carbono es mucho mayor, ¿no? Ese tipo de cosas nosotros las luchamos mucho y entonces las carpas en la Solheim Cup eran abiertas,
no tenían aire acondicionado, tuvimos la suerte de que no hizo demasiado calor, eso es verdad, pero bueno, podría haber sido otra cosa, ¿no? Otro tema en el que hicimos muchísimo hincapié es en los proveedores locales. O sea, ahí esto era una condición sine qua non, ¿no? Que los proveedores fueran ya no solo de Andalucía, sino lo más cercanos a la localidad de Casares. Y luego, bueno, pues tuvimos el apoyo de las máximas autoridades, con lo cual a nivel económico y a nivel de impacto social, pues fue un evento impresionante porque creo que no solamente impactó en España y todo el mundo sabe hoy en día lo que es la Solheim Cup gracias a este evento, sino que, bueno, pues creo que en el mundo entero Andalucía fue el epicentro esa semana y bueno, pues conseguimos, creo, el objetivo que nos planteamos, ¿no? Me podría tirar 2 días hablando de todas las actividades y acciones en pos de la sostenibilidad que hicimos. O sea, aquí os he puesto algunas, pero bueno, como creo que vamos muy mal de tiempo, voy a pasar por alto el seguir hablando de todos estos temas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere investigar sobre algún aspecto, pues luego lo hablamos, si os parece, ¿vale? Bueno, entonces, esto paso por ello muy deprisa, pero adaptación a las necesidades del cliente. Al final, muchas veces nosotros como empresa intentamos en el ABC que decía Bárbara, intentamos estar en el C, ¿no? Pero muchas veces te quedas en el B, por múltiples motivos, y muchas veces es por las necesidades del cliente, ¿no? O sea, a veces un evento sostenible pues tiene muchos aspectos en los que se puede centrar. A veces un cliente te dice, pues yo lo que quiero es colaborar con ONGs y bueno, pues apoyar con nuestro granito de arena a gente necesitada. Otras veces lo que buscan es comunicación y lo que quieren es hacer en un post-evento pues una plantación de árboles para que todo el mundo sepa que ese evento ha sido sostenible. Entonces, al final muchas veces uno quiere ser más sostenible de lo que puede ser, ¿no? por múltiples circunstancias. Pero bueno, uno de los temas más importantes que vengo a contaros, que me imagino que todos habréis oído hablar del nuevo Real Decreto 214 de marzo de este año, que es, bueno, pues se publicó en el BOE a principios de abril y que nos afecta mucho a los eventos porque este Real Decreto por primera vez mete a los grandes eventos en todo el tema de la medición de la huella de carbono. Es decir, no solamente las grandes empresas y la administración tienen que medir la huella, sino que los eventos de más de 1.500 espectadores presenciales tenemos que medir la huella de carbono. Entonces, bueno, pues eso, nosotros concretamente vamos a empezar con esta medición obligatoria de eventos este año con el Open de España, que celebramos en Andalucía, con lo cual nos basamos en la normativa que tiene la Junta de Andalucía para la medición de huella de carbono y eventos sostenibles, que se basa en la norma ISO 20121, ¿vale? Bueno, pues que habla de lo que estábamos hablando, de economía, de sostenibilidad social y ambiental. Bueno, las ventajas de un evento sostenible, al final creo que sobre todo es concienciación. Yo creo que los eventos sirven para concienciar en todos los aspectos, es una forma muy directa de llegar a la sociedad y mucho más directa que cualquier otra vía, ¿no? Entonces somos como un comodín cuando se quiere visibilizar algo. Entonces, bueno, en los eventos sostenibles, pues creo que os he contado ya un poquito pues, de todos los ámbitos de actuación en los que hay que estar atentos y que los he contado cuando os he hablado de la Solheim Cup. Pero, bueno, el Real Decreto de lo que te habla es que para el cálculo de la huella de carbono puedes utilizar el método que quieras. Yo aquí os he puesto los 2 métodos que creo que son los más utilizados. Creo que el GHG es el que todo el mundo conoce, que es el protocolo que lo que mide son los alcances, ¿no? El alcance 1, que son las emisiones directas, el alcance 2, que son las indirectas, y el alcance 3. Este es el más utilizado, pero hay otros métodos. Está la ISO 14064, que en vez de hablar de alcances, habla de categorías de emisiones, pero nosotros, en los eventos, basándonos, como os digo, en la normativa que tiene la Junta de Andalucía, también porque creo que el Gobierno de España va un poquito retrasado con todo esto, porque, bueno, como siempre, no sé si alguno ha medido alguna vez en su empresa la huella de carbono, pero yo, la época que tengo para hacer esas cosas es enero, febrero, marzo, que es cuando todavía no hay muchos eventos. Hasta el mes de mayo no hay manera de que esté la calculadora, con lo cual siempre voy, bueno, en fin, pues
como no podía ser de otra manera, el Ministerio para la Transición Ecológica todavía no tiene absolutamente nada para los eventos. Tienes que medir los eventos, pero no te dan los medios, con lo cual nosotros estamos desarrollando esa medición con la normativa de la Junta de Andalucía, que lo que te habla es que los eventos no son alcances ni categorías, sino que son etapas de realización, porque básicamente un evento tiene 4 etapas, que es la etapa de los materiales, que es básicamente pues crear pues, las lonas, las pancartas, todo el material que se va a utilizar en el evento. Luego está la fase de montaje, que básicamente es transporte de proveedores y mercancías, lo que es el evento en sí y lo que sería el desmontaje, que sería pues, gestión de residuos, transporte de proveedores, recogida de materiales y, por supuesto, la evaluación, ¿vale? Entonces, para hacer la medición de la huella de carbono en un evento hay que hacer un mapa de procesos, que no es más que tener identificado absolutamente todo lo que va a suceder en el evento, y una vez que el mapa de procesos está hecho, pues se procede al cálculo de las emisiones por esas etapas que hemos hablado. Entonces, os he puesto unos ejemplos muy sencillos para que entendáis cómo se realiza la medición de esa huella en los eventos. Básicamente, en cada etapa se mide el dato de actividad por el factor de emisión. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, en la etapa de materiales, pues es medir los kilos, litros o kilovatios del material que sea, calcular cuántos kilos, litros o demás utilizas y multiplicarlos por el factor de emisión. El factor de emisión, hay unas tablas del Ministerio que te dicen si tú tienes un elemento de madera, pues no es lo mismo que el elemento de plástico o de cualquier otro material. Se calcula, es una simple multiplicación y se suman todos los materiales. Esto sería, por ejemplo, en la etapa de materiales. Luego, en la etapa de montaje, pues sería un poquito más complejo porque entrarían en cuestión todo el consumo eléctrico durante la etapa de montaje y la movilidad de los proveedores. Es decir, aquí te penaliza mucho si no tienes proveedores locales, porque si tú te traes las carpas de Holanda, pues lógicamente calcula los kilómetros del camión y todos esos materiales que vienen desde Holanda, ¿no? Bueno, todo esto normalmente se hace a través de encuestas, porque si no sería muy complicado, con lo cual esto lo que es importante es concienciar a los proveedores de que se va a hacer esa medición de la huella, para que todos sepan desde el principio que van a tener que contestar a unas encuestas a través de las cuales se consiguen todos los datos para hacer el cálculo. ¿Vale? Perdón, Alicia, vamos un poquito. Ya, termino. La fase de celebración es lo mismo, solo que tienes en cuenta la movilidad de los asistentes y demás, el catering, las pernoctaciones y demás, y en la fase de desmontaje pues sería básicamente lo mismo, incluiríamos la gestión de residuos. Con todo esto se calcula la huella de carbono del evento y se deben registrar los compromisos de reducción de emisiones, que bueno, pues hay muchas opciones para compensar la huella y no puedo ir más deprisa. Muchas gracias. ¿David? Venga. Venga. Bueno. Me presento. Soy David Baixauli, soy el director de sostenibilidad de la Liga de Fútbol Profesional. Y agradecer la invitación que nos habéis proporcionado con el propósito de dar a entender, comunicar qué estamos haciendo. Comunicar que ya de partida ya os digo que es uno de los principios que todos los que estamos implicados en este ámbito es el que tenemos como un hándicap o como un debe dentro de nuestra actividad, porque tenemos el propósito, y así lo veníamos hablando, de que nos gustaría que el mundo conociera y que el entorno conociera qué se está haciendo, pero yo creo y pretendo con mi participación cambiar el argumento. Yo creo que no es comunicar lo que necesitamos los que estamos implicados en temas de sostenibilidad, sino lo que pretendemos o lo que yo creo que vamos a conseguir avanzar en nuestra materia es en tener la capacidad de influenciar. Yo creo que más que comunicar tenemos que influenciar, yo os explico. Cuando estamos hablando de la sostenibilidad siempre tenemos en mente 3 dimensiones de actuación, la parte de gobernanza, la parte social y la parte medioambiental. Bien, yo soy de los que abogo particularmente por el que en función del rol que asumes como entidad de negocio, entidad productiva, empresa en sí, tu foco de atención se tiene que derivar hacia una u otra. Liga como tal, y en este caso trasciendo y puedo ser corresponsable con Javier Guillén, con la Vuelta Ciclista, nosotros somos, por naturaleza y por estatutos y reglamentos, nuestra actividad es una actividad reguladora de una competición deportiva, ¿vale?
Pero aquí tenemos un club, ¿vale? Y un club lo que se dedica es a generar ese equipo que participa en esa competición. Lo primero que tenemos que tener en consideración, y así lo hace la Liga, es, yo quiero plantear una estrategia, un plan de sostenibilidad para la Liga, sí, pero yo lo primero que tengo que tener en consideración, el primer concepto es el concepto miro, que es material para mi organización, entendido como que es importante, y para mí la importancia es la competición. Para un club es su equipo, ¿vale? Como impacto, como ha dicho la ponente anterior y como estamos diciendo, como impacto es muy importante conocer cómo estamos impactando, pero conocer tanto el impacto positivo como el negativo. ¿Por qué? Porque sin conocer el impacto uno no puede determinar cuál es su plan estratégico más adecuado para poder actuar en esta materia, ¿no? Pero sobre todo la segunda parte, que para mí es tan importante como las dos primeras, que es ¿por qué quiero conocer la materialidad y el impacto que ocasiono con mi actividad? Por identificar dónde están los riesgos y las oportunidades. Porque esto de la sostenibilidad, al final, que sí, que la mente del consumidor, lo primero que viene el concepto de la sostenibilidad es cuestiones medioambientales o cuestiones de filantropía sociales. Yo abogo porque sí, esto es importante, pero según a qué te dediques y qué hagas. Para mí yo tengo bien claro que la Liga es la G, la gobernanza. ¿Por qué? Porque la Liga como organizadores lo que somos responsables de gestionar un activo productivo con el principal capital que acometen un tercero, que es un club, que es dedicarse exclusivamente a buscar financiación para hacer un equipo competitivo y que sus aficiones no se preocupen tanto de si el club gana o no gana dinero, sino gana o no gana partidos. Pero yo tengo que preservar como Liga de que esa competición sea pura, sea equitativa, sea sana y que por encima de todo tenga capacidad de generar recursos económicos, porque si yo no genero recursos económicos, yo no tengo capacidad de influenciar más en aspectos sociales ni activar más proyectos de carácter medioambiental. Solo y cuando yo tenga rédito de mi capacidad productiva, tendré capacidad de influenciar y activar más activos. Liga lo que hace en este sentido, y siendo consciente de que su principal actividad es organizar una competición y desde el Real Decreto del 15 es el máximo responsable de la comercialización de su principal activo, que son los derechos audiovisuales, Liga tiene bien claro que lo que tiene que hacer es proteger y potenciar al productor, que son los clubes, al producto, que es la competición, y al cliente, que son o bien sus aficionados, o bien sus broadcasters, o bien sus patrocinadores. Y el plan que acomete la Liga como plan de sostenibilidad es dotar de esa protección que necesita que la competición sea sana. Por tanto, un capital muy importante para nosotros es velar por la integridad, que no hayan amaños de partidos, que no hayan amaños de apuestas. La seguridad es fundamental, es el elemento crítico que se yace por encima de todo y muchas veces no lo tenemos en consideración, pero ya está tan integrado que es tan sumamente fundamental que obviar el mismo, y entendamos que muchas veces el origen de los cambios que se están produciendo es cuando se generan males, sobre todo a los aficionados, en algunos eventos, como se ha habido la ocasión, y por tanto hay que preservarlo, pero nosotros lo que tenemos que hablar es, porque exista capacidad económica de los clubes y una capacidad económica solvente para que crezcan ellos, y si crecen ellos, crece la competición, y por tanto velamos por la supervisión económica patrimonial de los clubes, no vale todo, hay que jugar con las mismas cartas, hay que jugar con el mismo reglamento y hay que exigir el mismo comportamiento. Por tanto, esa protección nosotros la asignamos en todas las líneas de activación. La promoción es la segunda pata importante. Los clubes se tienen que preocupar, insisto, en componer una buena plantilla deportiva. Yo como Liga lo que me tengo que preocupar es que mi competición, que tiene una marca, trascienda a nivel mundial. Por tanto, la máxima promoción que yo pueda hacer trascienda al máximo grupo de stakeholders que nos pueden interesar conocer que existe esa competición y que esa competición. Y si esa competición requiere de adaptaciones al cambio, que la sostenibilidad es simplemente una cuestión de adaptación al cambio, y la tecnología y la innovación es un elemento crucial, Liga lucha a brazo abierto porque todos los clubes dispongan de la mejor tecnología, de la mejor innovación para que puedan desarrollar su producto de las mejores condiciones posibles. Dicho lo dicho, ¿la Liga obvia que existe una cuestión medioambiental que hay que vigilar? No la obvia. Lo que pasa es que Liga no quiere hablar de medio ambiente. Quiere hablar de infraestructuras sostenibles y de eventos sostenibles. Y Liga lo que le dice a sus clubes es, oiga, mejore su eficiencia energética, mejore su gestión hídrica, mejore su gestión residual y, por el amor de Dios, vigile la movilidad. ¿Significa que Liga prohíbe que clubes cojan vuelos charter? No, por el amor de Dios, nunca lo diré. Nunca.
Liga lo que dice es, ¿hay alternativas para que esa movilidad tenga menor impacto del que estás ocasionando sin necesidad de tener que eliminar esos vuelos charters? Porque los vuelos charters no se cogen gratuitamente. Se cogen porque ante la voracidad de los diferentes organizadores deportivos que están incrementando el número de competiciones, el mejor entrenamiento de un deportista es el descanso. Si yo no le proporciono, gracias a un vuelo charter, la posibilidad de que descanse, no va a tener capacidad de desarrollarse y abordar el amplio gama de partidos y competiciones que nos están metiendo. Por tanto, yo no hablo de medio ambiente, yo hablo de infraestructuras sostenibles y de eventos sostenibles, ¿vale? Y cuando yo hablo, por ejemplo, de medio ambiente, yo focalizo más el mensaje a los clubes argumentando que el impacto negativo, si eres capaz de medirlo, te darás cuenta que en la industria del deporte global, y hablo del deporte global, el impacto medioambiental es mínimo. Ahora, el impacto social, el impacto medioambiental positivo es altísimo. Y te voy a hacer, Guillem, simplemente, por ejemplo, el mero hecho que la Vuelta Ciclista a España, en un tramo determinado, de los tantos kilómetros que se circuite cada una de las etapas, las diseña exclusivamente como zona para poder tirar los envases de los geles, de las tal y cual, un mensaje de reciclar, un mensaje medioambiental, tiene mucho más impacto que cualquier mensaje que se quiera cometer. Estas iniciativas son las que yo abogo en el mundo del deporte, utilizar el medio ambiente para concienciar y sensibilizar, pero no estemos autoflagelándonos creyendo que el deporte medioambientalmente genera un gran impacto. No, tiene que ser respetuoso, pero tiene que hacerlo de una forma coordinada. Y dos, socialmente, sí, yo creo que la social es la pata más importante que acomete un club, mientras el organizador es la G, la social es un club. ¿Vale? ¿Significa que la Liga obvia proyectos de carácter social? No, la Liga lo que hace es instar a los clubes a que acentúen los proyectos de carácter social. Lo que Liga aboga es porque haya un crecimiento sostenido y sostenible de la competición que nos permita generar un rédito y que gracias a ese rédito nosotros podamos abogar por la actividad y financiar muchos más proyectos. Liga antes de la 13-14 prácticamente estaba en bancarrota, el 50% de los clubes estaban en bancarrota, no tenía capacidad más que ver cómo autorregulaba la competición desde el ámbito económico-patrimonial para hacer un restablecimiento. Entonces, en esos momentos no teníamos capacidad de invertir nada en nada. Hoy invertimos más de 120 millones anuales en deporte a nivel global. Para mí eso es sostenibilidad, y este es el concepto de la sostenibilidad que tenemos que pretender. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Porque con independencia de que hay una regulación más voraz, menos voraz, Europa está ahora en un momento, en un auténtico tobogán, de donde nos estaban imponiendo unos criterios excesivamente rigurosos, pues parece ser que se han asustado y están reduciendo. Lo que sí que es cierto es que se genera una cultura. Y hoy sí que hay 4 elementos fundamentales que a los que nos dedicamos al mundo del deporte están influenciando sobre nosotros. Uno, primero, nos guste o no nos guste, la sociedad con esto lo que ha conseguido es que vea a las empresas de una forma favorable siempre y cuando manifestemos que somos marcas humanizadas. Primer factor que tenemos que tener en consideración. Segundo, un elemento muy importante para nuestro negocio es el mundo del patrocinio. Hoy no hay patrocinador que no se quiera vincular con una firma que no manifieste criterios de sostenibilidad. Diversidad, igualdad, integridad. El que no lo manifieste y el que continúe comercializando una propuesta de relación comercial de patrocinio sustentada en el branding está muerto. Hoy las marcas se están inclinando por estas cuestiones. 3. Ojo con los mercados financieros. Los mercados financieros ya han empezado, hay algunos que ya lo están asumiendo, pero van a tomar decisiones de inversión ya no solo por tu capacidad económico-patrimonial, sino por tu puesta en manifiesto de qué se está haciendo en este ámbito. Y si detectan un cierto riesgo en tu plan de actuación, que observan que estás evitando o no actuando y que lleva aparejado un riesgo, el inversor no va a asociarse contigo. Pero el cuarto, que este es el más fuerte. Ojo que la administración pública, y aquí estamos hablando desde las capas superiores hasta el ayuntamiento local más pequeño, hoy están asumiendo como criterios de adjudicación, de ser sede de una prueba deportiva, de adjudicarte una subvención, de darte posibilidades de hacer uso de algún espacio público para una prueba deportiva de carácter profesional o de carácter popular, criterios de sostenibilidad. Hoy es uno de los elementos críticos donde la Administración ha puesto el foco y donde nosotros tendremos que aprender. ¿Significa que tenemos que asumir y tenemos que obligatoriamente sobre un mapa de todo lo que acontece a la sostenibilidad abordar todo? No. Lo único que es, tengo que decir que en función de mi actividad, dónde tengo que poner el foco y si lo estoy poniendo de forma ordenada o no lo estoy poniendo de forma ordenada. Por tanto,
el mensaje que simplemente quería trasladar es este. ¿Cómo lo ha hecho la Liga? Y con esto acabo de forma rápida. Pues nos hemos preocupado de crear primero una etapa de que nos ha durado más de 5 años de un plan de culturización. Ojo, enseñarle dentro de la casa qué significa esto y a los clubes qué significa esto. ¿Vale? Ahora estamos en una etapa que a mí, como bien os he dicho de forma anticipada, es una etapa que a mí me gusta llamar la etapa de influencia. Yo creo que la culturización ya está, os hemos dotado de recursos, os damos formación, os hemos dado documentación, os hemos dicho cómo lo tenéis que hacer y cada uno es suficientemente mayorcito como para poder acometerlo como mejor considere. Pero a partir de ahí, visto que estos 4 elementos que os he dicho antes ya están sólidos, el mercado los está requiriendo, señores, vayamos a la influencia. No hagamos tanto ahínco en que es que no me quieren escuchar. ¿Cómo te van a escuchar si lo que quieren escuchar el aficionado es si tu equipo ha ganado o no ha ganado? ¿Cómo le vas a hablar tú de estas cuestiones cuando no las quieres saber? Por tanto, yo no quiero comunicar, yo quiero influenciar. Y influenciar significa que yo tengo que decir a aquellos que son influyentes qué estoy haciendo. Y para nosotros esta es la vía de actuación. Este es el plan de sostenibilidad que tiene la Liga y este es el método de trabajo que llevamos más de 8 años trabajando en este ámbito. Bueno, pues nada, David, me ha dado la palanca de entrada perfecta. Porque hay una cosa que nosotros compartimos mucho como concepto y que es la definición de lo que es sostenibilidad, ¿no? En realidad tiene una definición muy sencilla que es perdurar en el tiempo, ¿no? Somos una empresa, al final, la inmensa mayoría de los clubes que participamos, y obviamente, en nuestro caso, que tenemos más de 120 años de historia, aspiramos a qué menos, ¿no?, que sobrevivir otros 120 años más. Lo que sí que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que si venimos haciendo las cosas como estábamos haciendo hasta ahora, pues a lo mejor eso se va a poner un poco en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues nos hemos dado cuenta que efectivamente la parte de la sostenibilidad financiera es fundamental. No podemos depender tanto de los resultados financieros, ¿no?, en un porcentaje tan alto, porque eso puede ponernos en riesgo, y que tenemos que diversificar también nuestro negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos transformando también nuestros estadios. No solo acogen eventos deportivos relacionados con la Liga, la Champions o con la Copa del Rey, sino que estamos abiertos a la celebración de conciertos, eventos corporativos, que en nuestro caso nos ha llevado a celebrar más de 300 eventos al año en el estadio. ¿Cómo lo tenemos que hacer, no? Pues tenemos que atender a lo que demanda mucho la sociedad en este aspecto, ¿no? Ya se ha comentado aquí mucho lo importante que es escuchar a nuestros grupos de interés, ¿no? Yo cuando entré en el club y empecé a trabajar la estrategia de sostenibilidad, bueno, pues empecé a tener reuniones, ¿no?, con los distintos departamentos. Y es curioso ver cómo en realidad la sostenibilidad es algo que está muy arraigado, ¿no?, en la cultura del fútbol, sobre todo por esa parte social que decía David, que en realidad para un club de fútbol es la parte fundamental, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención ver en ese momento que muchos departamentos trabajaban esa parte, pero nunca lo habían visto desde el paraguas de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque siempre pensaban que era la medición de la huella de carbono, ¿no? Es cuánto contribuyo yo, cuántas emisiones tengo. Bueno, pues eso nos llevó a diseñar una estrategia de sostenibilidad que en nuestro caso tiene 4 pilares fundamentales. Bueno, el central y principal yo diría que es la cultura, ¿no? En nuestro club creo que nos diferenciamos mucho por nuestros valores, es nuestro buque insignia y lo que más orgullosos nos hace y nos identifica con el escudo, y creo que es algo que precisamente pues está muy relacionado, ¿no?, con la sostenibilidad y con ese concepto amplio de lo que es el impacto. ¿Cómo la entendemos? Que tenemos que trasladar esos valores a todos los ámbitos de la organización, a todas las actividades que se hacen como club y como empresa. Y además hemos entendido que la innovación es algo fundamental para que eso pase, ¿no? Porque si venimos haciendo las cosas como estábamos haciendo hasta ahora de la misma manera, pues probablemente no vamos a avanzar y no vamos a cambiar, ¿no? Tenemos que meter, ¿no?, esa parte de innovación. Yo en mi caso, sostenibilidad y el Departamento de Innovación trabajamos siempre de la mano, vamos juntos a todas las reuniones porque buscamos mucho esa otra manera de hacer las cosas. Pasaría al siguiente pilar, que no sería el ESG, pero sería la parte social, ¿no? Y aquí entendemos 2 partes que son todos nuestros grupos de interés, ¿no?, a los que nos debemos. La parte social, digamos en su sentido más amplio, que incluye todo, son nuestros aficionados, cualquier persona, ¿no?, que está interesada en el fútbol, que disfruta con este deporte, son nuestros vecinos del barrio, pero es también la ciudad de Madrid, ¿no? Entendemos esos grupos de interés en un sentido amplio. ¿Qué trabajamos mucho ahí? Pues como ha dicho David y como aprendí en una de esas reuniones del principio, alguien me dijo: Rocío, es que aquí somos responsables de 70.000 almas, ¿no?, cada 2 domingos. Tengo una responsabilidad enorme. Y dije, es que efectivamente, ¿no?, es uno de los temas más clave
y más importante desde el punto de vista de la sostenibilidad social. Es verdad que como nunca pasa nada, ¿no? Prácticamente no pasa nada, pues parece que es que las cosas pasan así, ¿no? Porque a Dios le gusta el fútbol. Pero bueno, es porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y es algo que nunca podemos perder de vista. Luego, por supuesto, pues eso, el trabajo con las comunidades, ¿no? Que en nuestro caso pues, se hace a través de la Fundación. No solo la Fundación, sino también algo que a nosotros nos llena de orgullo, que es nuestra academia, ¿no? Nosotros trabajamos en 47 países con muchísimos niños y ahí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué mensaje, otra vez, qué valores les vamos a dar, ¿no? Bueno, pues este año, por ejemplo, hemos empezado a trabajar de la mano de un patrocinador para empezar a incluir en esas sesiones de entrenamiento no solo cómo puedo mejorar mi rendimiento deportivo, pero también sesiones de sostenibilidad. Cómo yo puedo ser un jugador en mi medida, ¿no? Un jugador sostenible, ¿no? Desde el momento en el que salgo de casa, voy al colegio, llego al entrenamiento, incluso llego a mi casa por la noche. La verdad que es una iniciativa que ha tenido muy buena acogida, pero también, como decía David, porque entendemos, sobre todo en esta parte social, que nuestra labor y en la sostenibilidad en general, que es la concienciación. Pero es verdad también que la mujer del César, aparte de ser, ¿no? de serlo, pues también tiene que padecerlo, ¿no? Y nosotros tenemos que liderar con el ejemplo. Y eso me lleva un poco a la parte ambiental, ¿no? Es verdad que la huella de carbono, si tú la analizas comparado con otras industrias, pues la del deporte o en el fútbol en concreto, diríamos, pues es que no tenemos ningún impacto o es muy poco, ¿no? Por supuesto, si arrastramos a esas 70.000 personas, ¿no? De las que somos responsables cada domingo, y nos tenemos que intentar, bueno, pues asegurar o promover el hecho de que vengan a nuestro estadio de alguna forma más sostenible, ¿no? En nuestro caso, sí estamos empezando a trabajar un plan de movilidad, sobre todo para acoger todo el desarrollo urbanístico que se va a hacer alrededor del estadio con la ciudad del deporte, y tenemos muy claro que esa parte de la movilidad, no solo por la huella de carbono, sino también por el impacto que va a tener en la ciudad y que tiene la comunidad, pues es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. Pero bueno, nuestra casa, que es nuestro estadio, bueno, pues también nos queremos preocupar de que sea lo más eficiente y lo más sostenible desde el punto de vista de la huella de carbono, ¿no? Pero cada uno también como gestiona su casa, ¿no? Yo intento apagar la luz cuando me voy de una habitación, ¿no? O intento poner unas ventanas que cierren mejor porque me quiero gastar menos en calefacción. Casi todas las acciones que nosotros llevamos a cabo en sostenibilidad, cualquiera, y también lo puede pensar uno como ciudadano, ¿no? a título individual, tienen un impacto o se convierten de algún modo en un beneficio económico, ¿no? Muchas veces tendemos a ver es que esto es un gasto, pero al final es una inversión. Y yo creo que eso es algo que entendió muy bien el club cuando ya diseñó el propio estadio, ¿no? A mí también fue algo que me sorprendió muchísimo, y es que ese estadio ya había sido diseñado incluyendo muchas medidas de sostenibilidad. De hecho, me hacía gracia porque el director de infraestructuras me decía, Rocío, pues hemos puesto el estadio 100% LED, pero porque nos queríamos ahorrar dinero. Le digo, claro, es que es otro beneficio, ¿no? Por supuesto, pero eso ya nos llevó a ahorrar un 30% de la energía, nos convirtió en el primer estadio 100% LED de Europa. Además, bueno, pues todos los sistemas de calefacción, de refrigeración, de generación de agua caliente, pues también eran muy eficientes, y además con las últimas medidas tecnológicas, ¿no? que había en el mercado en ese momento. Es verdad que nosotros pues, no podemos dar esos pasos en el tema energético, porque la cubierta de nuestro estadio pues, es preciosa, pero es de tela. Por desgracia, refrigera fenomenal, protege a todos los asistentes, pero no nos permite poner placas solares. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Bueno, pues ha sido contratar energía 100% renovable con garantías de origen, y ya van siendo, ya son varios años que trabajamos así en todas nuestras sedes, todas nuestras tiendas, y eso es política absolutamente de club. Pero esa cubierta, que por una parte pues puede ser un problema, ¿no? porque no nos permite esas placas solares, sí nos da otro beneficio muy grande, y es que gracias a ella pues somos capaces de recoger agua de lluvia. Un agua de lluvia en un volumen tal que almacenamos en distintos aljibes, a la que damos un tratamiento y que nos permite cubrir no solo el 100%, no el 100%, no llegamos a eso, que será nuestro objetivo algún día, pero sí el 40% de las necesidades de riego de todo el terreno de juego, ¿no? a lo largo de toda la temporada. Lo mismo, entendemos además que estamos localizados en Madrid, en una ciudad donde el estrés hídrico va a ser pues un drama, ¿no? Si uno mira las predicciones climáticas y lo que nos dice la ciencia, es que en Madrid vamos a sufrir mucho, ¿no? Y luego nuestra industria además necesita, igual que la vuestra, ¿no? necesita del agua para vivir. Y puede llegar un día en el que pues no podamos regar porque es que el agua pues sea más necesaria para el consumo humano. Nuestro objetivo pues sería llegar al 100%. ¿Cómo? Pues estamos viendo maneras de utilizar otras fuentes de agua que sean agua regenerada, que tenga la calidad suficiente, que en esa es lo que estamos, para que se pueda regar el terreno de juego, ¿no? Porque tenemos que proteger también a nuestro mayor activo, que son nuestros jugadores, ¿no? Y desde el terreno de juego en un club de fútbol es el niño mimado, ¿no?
Entonces, bueno, por la parte ambiental, sin duda, eso sería donde ponemos más el foco, ¿no? En la parte energética y en la parte de la gestión del agua, ¿no? Y luego, como decía David, también la parte de la gobernanza, que no nos podemos olvidar, ¿no? Nuestra industria es muy sensible a escándalos, ¿no? Cualquier cosa pues salta muchísimo en los periódicos, y otra vez la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Trabajamos muy de la mano, ¿no? En todo el control económico, de transparencia, no solo por esa parte de lo que es la gestión, sino también en asegurar, ¿no? Que nuestra competición es una competición sana, ¿no? Las campañas que se realizan, ¿no? De lucha contra la violencia o contra el racismo, y cómo protegemos también a los niños de nuestra academia, ¿no? Son cosas y valores que tenemos muy claros. ¿Cómo ambicionamos o cómo vemos un poco el futuro? Pues como se ha comentado aquí, en realidad la sostenibilidad es un camino, ¿no? Roma no se construye en 2 días, sabemos que tenemos muchísimo por hacer, pero lo que sí que tenemos claro es que vamos asentando unas bases que son sólidas, ¿no? Entendiendo ese proceso de transformación de nuestro negocio, que nos asegure esa continuidad económica, pero no a cualquier precio, ¿no? Sino adaptándonos y entendiendo el impacto que tenemos ambiental y el impacto que tenemos social. Para eso, este año un poco lo que hemos hecho para sentar esas bases sólidas ha sido apostar mucho por las certificaciones. Hemos trabajado, estamos esperando, yo creo que la nota ya, cualquier día de esto, esta semana o la que viene, en la certificación del estadio, bajo el estándar BREEAM, ¿no? Que mide la sostenibilidad en su sentido amplio de lo que es una edificación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos viendo, pero estamos ahí entre dos niveles, no sabemos dónde quedará la nota al final, ¿no? Entendemos que operamos una infraestructura que será lo más sostenible posible, pero además tenemos que poner en marcha procesos que sean sostenibles, ¿no? También hemos apostado por la ISO de Sistema de Gestión Ambiental, la 14001 y la 20121. Precisamente sí que se hubiera publicado todavía el Real Decreto, pero sabiendo que si queremos dar esa dimensión no solo futbolística, sino también de albergar eventos en nuestro estadio, tenemos que tener al menos los procedimientos en marcha, ¿no? Entender dónde estamos, qué es lo que tenemos que cambiar. Y además que queremos que eso, nuestra infraestructura, nuestro estadio, que es, ¿no?, uno de nuestros mayores activos, sea una infraestructura para todos. Entonces estamos trabajando también mucho lo que es la parte de la accesibilidad. No solo física, no solo romper barreras, ¿no?, de que alguien pueda venir físicamente, sino otro tipo de cosas. Cómo les mejoramos los servicios, ¿no? Cómo pueden acceder al servicio de bar y restauración de forma preferente, que les sea más cómodo. Tenemos una persona dedicada que les atiende, un sistema de traducción simultánea en lenguaje de signos para cualquier persona que quiera venir a ver un partido con nosotros, ¿no?, a disfrutar del fútbol. Dónde le sentamos, cómo realojamos incluso a un socio que ha tenido un accidente y por lo que sea, pues ya ahora no tiene la movilidad o la capacidad de acceder al asiento que tenía asignado hasta ahora, ¿no? De cara a la próxima temporada, que será un proyecto pionero en España, si lo hacen otros clubes en Europa, pues vamos a ofrecer a las personas con discapacidad visual la posibilidad de asistir al estadio. Y diréis, pues no sabemos muy bien, ¿no? Pero bueno, a través de unas tablets que son táctiles van a poder disfrutar del partido con una narración audiodescriptiva, ¿no? Lo que queremos es que además eso lo ofreceremos en la web para que cualquier persona pueda disfrutar de una narración del partido de otra manera, ¿no?, en cualquier parte del mundo. Eso nos ha llevado también a obtener esa certificación que nos ha otorgado Accessible, bueno, que trabaja y promueve mucho la accesibilidad en el mundo del fútbol. Y en ese proceso estamos, ¿no?, en un proceso absolutamente de transformación, conscientes de que nos queda mucho por hacer, pero también contentos y orgullosos de los pequeños pasos que vamos dando. Muchas gracias. Muy bien, Rocío, Fosaletti, para eso somos del Atlético de Madrid. Lo primero, gracias. Yo soy director general de La Vuelta, pero La Vuelta pertenece a un grupo francés que si se dedica a algo es a la celebración o a la organización de eventos deportivos al aire libre. Nosotros organizamos las carreras ciclistas más importantes del calendario europeo, pero además de La Vuelta, pues nuestro accionista organiza el Tour de Francia, también organiza el Maratón de París y también organiza el Dakar. Por lo tanto, digamos que la sostenibilidad forma parte de nuestro día a día, porque de otra manera no podríamos hacer lo que hacemos. Es obvio que yo estoy aquí como director de La Vuelta. Nuestro departamento de sostenibilidad lo tenemos en Francia, que es quien tendría que estar aquí, algún responsable para poder, digamos, estar a vuestra altura, pero como estamos en pleno tour, pues vengo yo, que además vivo a 15 minutos y estudié aquí en San Lorenzo, por lo tanto, gracias por la invitación. Nosotros, el tema de la sostenibilidad, todos,
tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. No es una opción, es una auténtica obligación, y además no es algo que deba de salir de nuestras conciencias, porque si no sale da igual. Es decir, nosotros somos negocios, porque somos deporte profesional, y nuestro negocio se basa en un hecho social que nosotros lo llamamos audiencia. Y la audiencia es la que te impone los criterios por los que tienes que moverte, porque si no tienes audiencia, no tienes negocio. Hay dos cosas que el deporte no tolera. Una es el fraude y otra es la violencia. Y en breve veremos cómo aquellos eventos que no quieran tener conciencia sostenible, pues van a tener el rechazo del público, como algunos deportes, que no están aquí representados, empiezan ya a tener determinadas alertas en este sentido. Nosotros, además, tenemos un plus de responsabilidad, porque el golf es un deporte, el fútbol es un deporte, el ciclismo es un deporte, pero trasladarse en bicicleta ya no es un deporte, ya es una actividad. Y trasladarse en bicicleta, pues es además uno de los elementos en base a los que se va a construir pues la sostenibilidad del futuro como una de las alternativas a los recursos o los carburantes fósiles. Por lo tanto, tenemos, digamos, pues una mayor conciencia porque la bicicleta es posiblemente el elemento más sostenible de movilidad y desarrollo futuro que tenemos. Yo creo que nosotros la aproximación la hacemos de tres maneras. Dos comunes a todos los eventos. Una, yo como evento, que Alicia ha hablado mucho de ello, y también en Rocío. Dos, el efecto de la culturización, cómo proyectamos los mensajes a futuro, que eso yo creo que está en común. Pero luego nosotros, hay ciertos deportes, yo creo que el golf puede ser uno de ellos, por supuesto, el esquí, nos movemos en determinados entornos naturales de especial protección, con lo cual hay que tener, bueno, pues digamos, una mayor predisposición a la hora de tus prácticas organizativas. Podremos ser todos los sostenibles que queramos como deporte de actividad, pero el evento es contaminante. O sea, y el nuestro mueve 3.000 personas durante 7.000 kilómetros en 3 semanas. Y eso, pues, desde luego, hace que nuestras día a día, pues, no sea todo lo sostenible que queremos. Y además, yo esto lo hablaba muchas veces con Juanjo, yo creo que esto de la sostenibilidad cero, pues es un poco complicado. Por lo tanto, lo que sí que es importante es analizar muy bien dónde estás y a partir de ahí tratar de conseguir hitos, porque lo que no lo vas a conseguir es el primer año y, desde luego, siendo el objetivo, pues, que tu huella de carbono se reduzca a cero, eso va a ser bastante complicado porque también el evento, evidentemente, hay que hacerlo. Nosotros hemos dado pasos prácticos, pero también, decía David lo de la culturización, está bien, pero cuesta. Porque yo siempre tengo la sensación de que cuando le cuento a alguien, oye, vamos a hacer esto, siempre te da, oye, es una idea fantástica, pero para el otro. Nosotros, por ejemplo, en la Vuelta trabajamos mucho que no se utilicen plásticos y redujimos la utilización en casi un 96% del uso de botellitas de plástico. Y hemos puesto tanques de agua y, claro, el tanque de agua pues hace que cada persona o organización tenga que tener un termo y tenga que cargar, trasládale eso a los equipos con el gran consumo de agua que tienen. Y entonces, bueno, hoy se puede decir que lo hemos conseguido, pero es un auténtico trabajo de concienciación, por eso digo, al otro. Nosotros, por ejemplo, hemos reducido mucho el uso de papel, creemos mucho en todo el tema digital y ahora mismo pues el hecho de entregar libros de ruta, guías a nivel de papel, pues lo hemos reducido, pero es que yo la necesito, es que si no, no puedo hacer mi trabajo, es que... Claro, eso al final te hace ser muy antipático, pero esa antipatía es necesaria porque luego hay un efecto que es el resultado. Yo tengo que decir que funciona y, sobre todo, más allá de la contribución a la sostenibilidad, también funciona muy bien de cara a la estética. El evento es mucho más limpio, es mucho más presentable y, por lo tanto, bueno, pues eso también redunda en el beneficio. También la Unión Ciclista Internacional pues, está muy concienciada de este tipo de prácticas sostenibles y han utilizado el reglamento. Este ejemplo que ponía David y que agradezco mucho, de que los corredores pues, solo pueden tirar los residuos en un punto determinado
de carrera, eso se ha introducido por reglamento. Y ahí lo que se quería era cambiar una conciencia. Y no era tanto decirle al ciclista, no lo hagas, sino era decirle al cicloturista, esto no se puede hacer. Porque antes era muy estético lo de tírame un bidón o tira un papel y quedaba muy chulo en televisión. Bueno, pues hoy ese bidón solo se puede tirar si hay alguien que lo va a coger y si no se tiene que tirar en zonas habilitadas para ello. Yo soy cicloturista y tengo que decir que funciona, porque esto me lleva a la segunda parte, ¿no?, que es la parte prescriptora del evento. Nosotros somos capaces de mover conciencias y para eso están los clubs con sus marcas y están los deportistas y por supuesto que funciona. Y además también pues nosotros, yo creo que todos, miramos nuestros eventos en términos de negocio, pues la sostenibilidad también nos tiene que suponer una oportunidad, lo decía la ponente anterior a nosotros. ¿Cómo podemos hacer un negocio? Bueno, pues nosotros tenemos patrocinadores, concretamente la Fundación Ecovidrio, Ecopilas o Ecovendes, que están en la vuelta para concienciar a la gente en políticas de reciclaje. Bueno, pues hay una doble labor. A nosotros nos pagan por hacer sus promociones y ellos llevan a cabo sus objetivos y además, bueno, pues los trabajan muy bien. Por ejemplo, Ecopilas, pues todos los días hacemos un gesto en la salida y luego además hace concursos entre la ciudad que más pilas recoge y luego pues les entregan un premio, es decir, se genera, digamos, todo ahí un montón de sinergias que son extraordinariamente útiles. Pero luego además nosotros, pues por la idiosincrasia de la carrera, pues tenemos que ir a lugares abiertos como son los parajes naturales. Nosotros la carrera, el ciclismo en ruta se basa en un único concepto, así como el fútbol es el gol, pues el nuestro es la épica. Y la épica está en las montañas y las montañas pues las tenemos en parajes, muchos de ellos especialmente protegidos. Nosotros vamos a Lagos de Covadonga, pero es un parque nacional que tiene una extraordinaria protección. Como podemos ir a otro tipo de lugares, Sierra Nevada, pues tenemos limitaciones precisamente porque en base al parque pues hay unos sitios que podemos estar y no podemos estar y claro, ahí te encuentras muchas dificultades. La primera es que hay que hacerlo muy bien y la segunda es que hay que ser muy estrictos con el cumplimiento de los planes rectores y sobre todo con las normas que te imponen los gestores de los parques, porque aquí no estás incurriendo en una práctica reprochable, ¿no? Aquí estás incurriendo en una ilegalidad. Y yo a todo el mundo le digo, cuidado con los temas de medio ambiente, porque hay una sección en la Fiscalía que es la Fiscalía de Medio Ambiente. Y eso, al final, es un tema que nos tiene que preocupar de cara a la conciencia. Claro, la solución podría ser no ir. Pero si no vas, te encuentras también con un problema. Primero, que te lo demandan y segundo, que al final nosotros también somos recursos de proyección económica. Es decir, al final contribuyes al desarrollo turístico. El desarrollo turístico conlleva pues, enriquecimiento económico y de todos es de sobra conocido pues, que hay sitios en España que son conocidos y tienen una gran afluencia turística, pues que muchos de ellos ha ido la vuelta y me quedo en el ejemplo de Lagos por no poner otros. ¿Cuál tiene que ser para mí la aproximación? Bueno, oye, ya que queremos hacerlo, ya que tenemos que hacerlo, seamos capaces de decirle a la gente cómo hay que hacerlo bien, porque la cuestión, el no hacer es muy fácil, es decir, si todo fuera que no, nunca haríamos nada. Y aquí pues volvemos un poco también a las labores de concienciación. Nosotros, pues por ejemplo, cuando estamos en los parques especialmente protegidos, pues lo primero es que hacemos un análisis del territorio, tenemos que poner brigadas de limpieza que trabajan durante el evento y después del evento. Por supuesto, nos comprometemos también a realizar políticas de compensación, tenemos que analizar cómo es la orografía, por si hay lugares en los que bueno, pues, es bueno que acceda público, otros lugares que no acceda a público y además también todo esto tenemos que ser capaces de contarlo, porque sí que nos hemos dado cuenta que cuando tú tomas una medida y la sueltas a bocajarro siempre se recibe mal, pero cuando la explicas ya la cosa es bastante diferente y por eso yo creo que aquí, por ejemplo, pues las redes sociales ayudan mucho a dar explicaciones de por qué se hace o no se hace. Nosotros hace unos años tuvimos que cerrar el acceso al público a un puerto en Alicante a 2 días de la subida porque había riesgo de incendio.
Cuando lo empezamos a comunicar, creíamos que fue un caos. Allí no había absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Por lo tanto, eso quiere decir, primero, que la comunicación funciona, pero también que hay una conciencia social importante que decidió, oye, este día no podemos ir porque tenemos este riesgo. Y como ya queda muy poco tiempo, pues, por resumen, ¿no? La responsabilidad, la sostenibilidad, evidentemente, ha venido para quedarse y yo creo que, por supuesto, es un compromiso, pero también, desde luego, una auténtica oportunidad. Muchísimas gracias a los cuatro. En primer lugar, ¿tenéis alguna pregunta? Podéis preguntar por fichajes también, ¿no? Ya que tenéis dos del Atleti. Bueno, la verdad es que habéis estado muy bien y además habéis hecho habéis diversificado el contexto de la sostenibilidad y habéis hecho especial hincapié en esa E o en esa F que no aparece nunca, que es la financiera, es decir, valentía para hablar que estamos para hacer negocio, pero no es que hagamos negocio, sino cómo lo vamos a hacer. Y eso es donde estamos y donde vamos a estar los próximos años. Yo os quisiera preguntar a vosotros, Jesús, tú y yo, Javier, hemos estado trabajando nosotros en el puerto de Navacerrada. Yo soy consciente que te exigí que limpiaras el puerto. Limpiaste lo que habían hecho los tartesos, los celtas y todo. O sea, hace ya mucho tiempo. Ahí apareció de todo. Nadie te lo pedía. Es decir, te hubiéramos pedido al final, pero te dijiste, lo voy a hacer. O sea, hace más de 11 años. La sostenibilidad no es una moda. Hay conciencia siempre por hacer bien las cosas y por gestionar. ¿Ha cambiado mucho? Es decir, ¿te han puesto más? ¿Tú subiste la última vez a Navacerrada conmigo? Había una diferencia, que no teníamos parque nacional entonces. No. Yo creo que era otra. Pero ¿te ha complicado realmente mucho el marco regulatorio? Es decir, pese a que has puesto siempre las medidas, ¿no has contado? Porque... El marco regulatorio nos ha complicado en el concepto de parque nacional. Y cuidado, no lo critico, simplemente lo constato porque los entornos hay que protegerlos porque al final, si no estás dentro del plan rector, pues es complicado hacerlo y utilizar la vía de la excepcionalidad pues es difícil. Sí que es verdad que de 10 años para acá existen más restricciones. Restricciones de público, restricciones de vehículos y también algo muy importante que depende mucho de los eventos, ¿no? Restricciones acústicas, que es la famosa megafonía, la famosa música, el famoso speaker, todo eso está bastante restringido cuando vamos a este tipo de entornos y ahora mismo el que más preocupa es un poco la afectación del público, porque somos un deporte muy seguido a pie de calle. La etapa del año 2010, por ejemplo, que fue la primera vez que la Vuelta fue a la bola del mundo, fue una explosión tremenda de público y bueno, pues son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Y dentro de los mecanismos de compensación, ¿por qué no, dada la gran capacidad que tenéis de influencia a la sociedad, es decir, ese impacto de alguna manera positivo, ¿por qué no ese sistema de compensación de los mensajes de quienes de alguna manera son ídolos, ¿de acuerdo?, para mucha gente? Porque yo echo de menos que haya profesionales del deporte que se dirijan a una cámara y le digan, en temas de sostenibilidad no hay nada, hay marcas y marcas, pero mensajes sociales no hay. No sé si porque detrás del mensaje social nadie lo quiere apadrinar, pero es decir, estos mensajes ambientales, que salga un jugador de fútbol diciendo, oye, no tiréis un jugador de baloncesto encestando, aunque pero es que no hay. Con la gran capacidad que tenéis los eventos, la Solheim Mundial... En golf femenino sí que hay ídolos, lo que pasa que son ídolos muy pequeñitos, los conoce el que sigue el golf femenino. Pero sí, hay un programa desarrollado para que las propias jugadoras den esos mensajes sociales a través de redes, que empezaron el año pasado y son bastante potentes. Pues hay que transmitírselo, yo creo que un club claro, al una resto, jugadora de golf frente a un futbolista... Bueno, nosotros que lo entendemos mucho... Simeone, paso a paso, semilla a semilla, plantaremos este árbol, cualquier cosa, pero de verdad tenéis una gran capacidad que no se ve, que no se traduce. Creo que hay una obligación social realmente de decir, bueno, pues la capacidad que has hablado de la bicicleta, de los equipos, de la liga, hasta dónde llegáis, no llega ninguna... Yo estoy totalmente de acuerdo, además yo no gestiono deportistas, sino yo soy competición, pero todo tiene que ir un poco en su contexto. Por supuesto, te digo, sí, te lo compro.
pero claro, si tenemos a los deportistas todos los días dando mensajes sociales, tenemos un problema, porque tenemos la sostenibilidad, por supuesto, pero ¿cuántas fundaciones no tenemos? Unas que tienen que luchar contra una cosa, otras con otra, Es decir, yo te entiendo y por supuesto que eso es una parte que tenemos que hacer. También tampoco a lo mejor habría que asociarlo todo a lo que son campañas preestablecidas. Me refiero que no hay por qué tener la tía haciendo un anuncio con un gesto. Nosotros, por ejemplo, en carrera, pues sí que bastantes corredores pues hacen el gesto de la pila, ¿no? Pues son cuestiones que posiblemente podamos trabajar más, pero yo tampoco pondría toda la presión en el deportista. Yo creo que hay que acompañarle, hay que sugerirle, porque ya te digo, como cada uno quiera encontrar su nicho, y todos son lícitos. Desde luego la sostenibilidad nos jugamos el planeta, o sea que fíjate de lo que estamos hablando, pero claro, todo el mundo tiene su cuota aparte de conciencia social y quiere llevarla a cabo. En ese sentido sí que me gustaría contaros un caso que va al hilo de lo que estás diciendo y al mismo tiempo defiende un poco el argumento que desde la Liga les hemos instaurado en ese plan de comunicación a los clubes, que es si lo fácil es ir a acudir a un jugador y que sea el prescriptor de ese mensaje. Eso es lo fácil es, lo difícil es que te vaya el jugador, ¿vale? La cuestión es, ¿existen otras alternativas? Mirad, nosotros nos reunimos todos los años en Portaventura, 600 ejecutivos de los 42 clubes. Yo quise llevar este año un caso de ejemplo, un caso de éxito que ha pasado muy desapercibido, pero que los datos son evidentes, tal cual. Hay dos grandes clubes que son los que manejan las grandes interacciones en redes sociales, que son Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Son millones de interacciones las que tienen. Bueno, y el tercero, porque nosotros tenemos un ranking que viene oficializado por Kantar, una de las agencias que tienen las metodologías más efectivas que pueden demostrar que esa interacción existe. ¿Y quién es? El tercero es No Levante, la Fundación del Levante Unión Deportiva. Levante Unión Deportiva, si por algo se ha caracterizado, es porque ha sido esa fundación que no se ha dedicado a hacer de todo, sino que ha cogido un ADN propio y ha defendido una causa que es la discapacidad. Y viene desde hace 14 años trabajando en un proyecto que empezó con 6, hoy tiene 157 personas con discapacidad, con diferentes actividades deportivas, y que de la mano de dos jovencitos, pero que tienen una chispa, unas ganas, un dinamismo y una frescura brutal, han conseguido utilizar el soporte de las redes sociales como canal para divulgar lo que están haciendo. Mira, simplemente os voy a contar un hecho. Es el tercer club, en este caso fundación, que más interacción en redes sociales tiene exclusivamente con contenido de los chavales. 2. A raíz del mismo se hicieron unos tantos vídeos que acometen por intentar captar patrocinadores para este ámbito, participé del desarrollo del mismo, vi que formulaban la misma propuesta común, que es exponen en el vídeo y al final sacan unos créditos con firmas están. Yo particularmente les dije, os estáis equivocando, no tenéis que sacar ningún vídeo, tenéis que invitar a vuestros patrocinadores, y en este caso lo hicieron, al presidente de una institución financiera de la Comunidad Valenciana, invitaron a su mujer, invitaron a sus hijas, una sesión de entrenamiento con los chiquillos. Lo expreso verbalmente de una forma muy común, salieron a moco llorando. Se formuló el vídeo, se desarrolló el vídeo, pero no se publicó, se lo dio al presidente. El presidente, ¿qué es lo que hizo? Lo sacó en la Junta General de Accionistas. Esa institución está vinculada de por vida durante exista esa academia. Este es el elemento que nosotros abordamos y que defendemos, que es la comunicación debe existir, sí, la influencia para mí más. Ahora, esto es lo que evidencia, y Javier lo ha dicho, y donde yo creo firmemente que existe, que esto es advertir que esto es una oportunidad. Y si no sabemos aprovechar las palancas que nos dan oportunidades, no entenderemos que la sostenibilidad, además de unos comportamientos y además de una educación y unos planes de actuación, lo que nos permite es que como esto cambia y la sostenibilidad es una simple cuestión de adaptación al cambio, estas son las fórmulas que nos obligan a tener que cambiar la forma de acercarnos a terceros a que nos ayuden a desarrollar nuestros proyectos. Hoy es la única fundación, y con esto cierro, de España, de los clubes del fútbol, que tiene un presupuesto de 1 millón de euros y que el 99% se lo autofinancian íntegramente, cuando el resto de las fundaciones de todos los clubes prácticamente están financiados al 100% con recursos económicos del club. Este es el ejemplo que pervive y que puede demostrar, y es una evidencia exacta, de que un proyecto de carácter social basado en una sostenibilidad está siendo exitoso, está siendo efectivo, y que además de lo económico lo que está generando es un impacto con el colectivo de estas 157 personas que simplemente os invito a que veáis con los padres y que están encantadísimos de la vida. Estas son las virtudes y estas son las oportunidades y hay que conocerlas y aprovecharlas. Muy bien, pues oye, 1 millón de gracias, hemos acabado el tiempo, de verdad que os agradezco, me ha encantado los slides
de que has puesto de la huella de carbono, del cálculo, me ha impresionado, porque yo he oído hablar mucho, pero no los había visto físicamente, y creo que es muy importante mostrarlos para ver que es mucho más fácil de lo que cuando no lo conocemos es hallar esa huella de carbono gracias a esas calculadoras. 1.000.000 de gracias a los 4 y un fuerte abrazo, de verdad. Gracias. Ahora, en 4 minutos vamos a pasar a la siguiente.